ombligo con una superficie lisa o irregular y frecuentemente penduculado de color rosado. Los pequeños granulomas pueden ser tratados con aplicaciones tópicas de nitrato de plata. Los granulomas de mayor tamaño o aquellos que no mejoran con el tratamiento anterior pueden requerir resección quirúrgica. Cuando no ceden de 2 a 3 aplicaciones con nitrato de plata y tienen un color cereza, debemos hacernos pensar en un pólipo de mucosa intestinal por vestigio del conducto onfalomesentérico. Ok. Aquí, mira, aquí pusiste, en la foto que pusiste, pues, está en blanco y negro. Entonces, si tienen dudas ahí, busquen granuloma inguinal en cualquier, ahí en Google, y les va a aparecer una foto así más o menos. Pero esa protusión ahí que se ve, o esa como, híjole, no se ve. Lo que estamos observando ahí, pero sin color, regularmente se puede ver como de rosadito, pero casi siempre se mira amarillo, y a veces cuando es muy pequeñito se ve como si fuera, como si pudiera hacer secreción. Entonces eso es lo que le llama la atención a los papás, y es por lo que preguntan o los llevan. Pues no se nota eso hasta que se cae el cordón umbilical, el muñoncito, que ya está seco. Regularmente a los 7 días, 10 días se cae. Y hay veces que los papás, la primera consulta de revisión es más o menos a los 7, 10 días, te los llevan y pues ya lo puedes observar. Si te lo llevaron antes de que se les caiga el cordón, no se va a ver. Lo vas a revisar tú, te vas a dar cuenta hasta la consulta del primer mes. Por eso la importancia de volverlos a explorar totalmente. Entonces, ¿me escuchan? Sí, ok. Es que se me está yendo la imagen y la entonces no sé si me estoy conectando o no. Entonces ya sea la revisión de la primera semana, que es revisión o exploración completa, y al mes también se tiene que revisar eso. Y si es algo como que alarma mucho a los papás, como puede ser tan fácil para corregirlo como aplicación de nitrato de plata, o puede terminar en cirugía, los casos más raros. Yo regularmente cuando lo detecto, lo mando con el cirujano pediatra para que él tenga la aplicación o le ponga el nitrato de plata. Obviamente es aplicarlo y volverlos a citar para revalorar, a ver si ya se compuso ese defecto. Si no, se pueden poner más aplicaciones o descartar ahí lo que mencionaba su compañero, ¿no? Que sea un pólipo. Entonces, por eso prefiero que lo maneje el cirujano para que lo esté revalorando, y ya ellos valoran si hay que hacer otro manejo. Eso en cuanto al granuloma inguinal, sí es frecuente, es bastante frecuente, entonces siempre hay que revisarlo y hay que conocerlo, porque luego lo ves y te quedas así como que, ¿y esto qué es, no? ¿Qué onda? Y lo otro que mencionaste, las hernias umbilicales también son bastante frecuentes. Regularmente les damos hasta el año, hasta los 2 años. Si no corrigen, pues los mandamos con el cirujano pediatra también para valorar, y pues ya que valore cuándo es el tratamiento quirúrgico. Cuando son pequeñas, pues nos podemos esperar hasta los 2 años, el año, pero ya cuando son grandes, por ejemplo, cuando lloran mucho, sí, pues principalmente cuando lloran, y se puede inflar o se ver más grande, ¿no? Más que protuye más ahí en el ombligo. Entonces ahí sí consideramos mandarlos desde antes con el cirujano, ¿no? Para que valore cuando es una hernia muy grande. Listo, síguele. Pero esa es indolora, ¿no? Ajá, sí, en teoría es un dolor. Nunca me ha tocado ver uno tan grande como para pensar que, bueno, como para tener datos de que hay ahí, que esté encarcerada, pero sí me han tocado grandes que las mando para el cirujano ahora sí que por el riesgo, ¿no? Y ahora sí, dale. Que el ombligo cutáneo es un crecimiento de piel en el tronco del cordón umbilical que deja después de su caída un colgajo de piel. No tiene ningún significado patológico y suele retraerse con el tiempo dentro del moñón umbilical. Hernia del cordón umbilical es un defecto con contenido intestinal en la base del cordón umbilical. Pese a su aspecto no muy llamativo, esta hernia es en realidad un pequeño onfalocele.
Esta patología requiere una resolución quirúrgica temprana basada en los principios del tratamiento del Onfalocele, que veremos a continuación. Caída tardía del cordón umbilical. El cordón umbilical se cae dentro de las primeras 2 semanas y se tiene que estar cuidando con alcohol al 70%. Es la demora del desprendimiento del cordón en más de 3 o 4 semanas en ausencia de otras patologías. El uso de algunos antisépticos como la solución de clorexidina en vez de alcohol para el cuidado del cordón umbilical provoca una momificación más tardía y consecuente una caída más diferida, pero más de 3 semanas sin desprendimiento debe hacer una sospecha de un déficit de adhesión a los neutrófilos. Se ha identificado defectos en el CD18 integrina y E-selectina, un hemograma con leucocitosis marcada en ausencia de patología concomitante. Puede ser de ayuda en este diagnóstico. Estos niños deberán ser referidos a un especialista en inmunología. Hernia supraumbilical o epigástrica es un defecto de la pared abdominal en la línea media, supraumbilical o epigástrico, especialmente es paramedial, es una pequeña tumoración del tamaño de un garbanzo, irreductible y dolorosa, sobre todo en edad escolar con el ejercicio físico. Consiste en una grasa peritoneal de piplón que protruye por el defecto de la línea alba, nunca cierra espontáneamente y suele ser sintomática a pesar de su tamaño sea pequeño. Su tratamiento siempre es quirúrgico. La edad de intervención es después de los 3 a los 4 años, cuando las estructuras musculoaponeuróticas de la pared abdominal se encuentran más desarrolladas. Se suele confundir con la diástasis de los rectos anteriores, que su palpación es totalmente diferente, con la hernia umbilical propiamente dicha, especialmente cuando se trata de la hernia supraumbilical, que está en intacto contacto con la cicatriz umbilical. La arteria umbilical única entre las malformaciones del cordón umbilical es la más frecuente, con una incidencia entre el 0.5% y el 0.7% de todos los embarazos. Sus estudios han demostrado que el 68% de los casos será tratado de un hallazgo aislado, pero aún así al aumentar el riesgo del parto prematuro, de bajo peso al nacimiento y de mortalidad perinatal. Por otra parte, el 17% de estos fetos tendrán, además de una arteria única, cromosopatías, y el 31% malformaciones anatómicas, urogenitales, gastrointestinales, cardiovasculares y o del sistema nervioso central. Todos estos neonatos deben ser estudiados por ecografía a nivel abdominal, cardíaco, cerebral. Ombligo húmedo, después de su caída del cordón umbilical, si el ombligo presenta una secreción, hablamos de un ombligo húmedo. Podemos dividir en 2 de las causas del ombligo húmedo, en infecciosas, la onfalitis, y malformativas por falta de obliteración de las estructuras embrionarias, resistencia del conducto onfalomesentérico o del uraco. La onfalitis se presenta con un eritema umbilical, edema y secreción maloliente. La edad promedio de presentación es del 3.er al 4.er día de vida. Se presenta en un 0.7% de los recién nacidos en países desarrollados y hasta un 2.3% en países en desarrollo. Puede ser extremadamente grave, provocando una sepsis debido a la permeabilidad de los vasos umbilicales, que persiste hasta aproximadamente los 20 días de vida, por lo que su tratamiento debe ser tomar una muestra para identificar bacteriológicamente el germen y antibiograma e iniciar de inmediato el tratamiento antibiótico. La fascitis necrotizante, el tétano neonatal o la erisipela en la zona umbilical son entidades excepcionalmente raras actualmente en nuestro medio. Ojo con esto porque es bien importante. La verdad, yo creo que he visto nada más en mi vida con una onfalitis. Es muy rara. O sea, a pesar de que he visto muchos niños que los bañan como hasta los 7 días de vida o más, aún así no desarrollan onfalitis. ¿Por qué? Porque a veces sí tienen por lo menos el criterio ahí de lavarles que es el cordón umbilical o limpiarle con una toronda con alcohol. Ahí siguen las indicaciones que les da. Pero ahora sí que si el niño tiene su baño diario, su lavadito diario, pues a lo mejor es necesario nada más una vez con una toronda con alcohol limpiarle y ya. No es necesario estarle embarrando nada de cosas. Datos de onfalitis, como comentaba su compañero, que esté muy rojo alrededor, que haya eritema, que se vea inflamado o que huela mal o que tenga secreción. Entonces siempre eso lo comentamos. Vamos a dar de alta al bebé del hospital, lo comentamos con la mamá, ¿no?
son uno de los datos de alarma que hay que estar viendo. Doctor, o sea que vamos a sospechar de un paciente con onkalitis cuando no tengan un buen aseo, o hay alguna otro Te factor de digo, a riesgo. pesar de que veo niños que no tienen mucho aseo, o sea, porque la vecina o la abuelita les dijo que no se baña hasta los 40 días o cosas así que todavía existen, aún así no desarrollan onkalitis, o sea, tendría que ser un aseo pésimo, o sea, que vivan en, no sé, en una casa de cartón, que nunca se laven las manos, que no tengan agua y así, o sea, un aseo increíblemente mal. O es más común en ver los niños hospitalizados en los que iniciamos una vía con la vena umbilical y se contamina, se agregan patógenos del hospital. Entonces es más común ver los niños hospitalizados que niños que están en casa, pero sí siempre hay que vigilar. Listo. La persistencia del conducto onfalomesentérico. En la vía fetal, este conducto conecta con el ilion terminal al ombligo y su cierre es incorrecto. Pueden aparecer distintas patologías malformativas. En la edad neonatal, la clínica suele manifestarse como un pólipo mucoso umbilical de color brillante rojo cereza, que es mucosa del ilio protuido o del seno umbilical. En ambos casos suele presentar una secreción fecaloide en el ombligo. A veces con una sonda se puede documentar la luz permeable y confirmada por radiografía. Debe sospecharse en los casos de permanencia tardía del cordón o frente a granulomas umbilicales persistentes de gran tamaño con una secreción asociada. El tratamiento siempre es quirúrgico. Nunca me ha tocado ver así algo, la persistencia con tu conducto onfalomesentérico, pero sí, pacientes que vean en la consulta, que les pueden llegar niños desde porque la mamá le ve feo el ombligo. Es que le veo que está feo, no les gusta cómo se ve su ombligo. No es estético para ellos, así cosas tan insignificantes como este tipo de cosas. Ustedes al momento de explorar y darse cuenta de que hay alguna alteración, ya sea que haya un granuloma, ya sea que haya secreción, pues ahí sí que ustedes no le pueden hacer mucho, ¿no? Ni para qué le hacen al ojo, pues tiene que derivar directamente con el cirujano pediatra, que él es el que va a valorar, y lo más probable es que le pida ultrasonidos o estudios para descartar ahí los probables diagnósticos diferenciales, pero pues uno como médico general o como pediatra pues no hay mucho que hacerle, ¿no? Más que derivarlos con quien deben de ir. Y explicarle a los papás, informarles. Listo, dale. Anomalías congénitas del uraco. El uraco es una estructura que conecta la cúpula de la vejiga en la pared abdominal anterior al nivel del ombligo. Durante el desarrollo temprano es un tubo permeable, pero posteriormente se oblitera, quedando un cordón de tejido sólido, el ligamento umbilical interno. Si persiste permeable puede producir varios problemas. El uraco persistente y el seno originan una emisión de orina por el ombligo y a veces se observa una retracción del mismo a la micción. Incluso esta puede ser dolorosa. Dentro de las malformaciones del uraco, el 50% son para la persistencia del mismo y un 15% son para el seno uracal. El quiste uracal se presenta como un nódulo profundo en el ombligo, en la línea media, y es susceptible de infectarse, haciéndose muy doloroso la palpación. Su incidencia es de un 30% de todas las malformaciones del uraco. Malformaciones infrecuentes del área umbilical son la gastroquisis y el onfalocele. La gastroquisis es la ventración del contenido abdominal a través de la pared abdominal y sin involucrar el cordón umbilical suele presentarse en el hemiabdomen derecho. Este efecto se origina por injuria isquémica en la zona paraumbilical derecha en las etapas del desarrollo. Al no haber riesgo sanguíneo de la zona por fallo de la vena umbilical y la arteria onfalomesentérica derechas. El paquete intestinal, al no estar protegido por el peritoneo, da lugar a su irrigación por el líquido amniótico y la mala circulación intestinal da lugar a un paquete intestinal grueso y mal perfundido. Es raro que un niño nazca con gastroquisis que tenga otros efectos congénitos graves, a excepción de la atresia intestinal que llevan un 15%.
El tratamiento inmediato será parte de las medidas de soporte precisas, el proteger al paquete intestinal eventrado hasta la actuación quirúrgica con el plástico esterilizado en bolsas de hemoderivados y fijar este a la piel para evitar pérdida de calor e infección. Este defecto se puede detectar por ecografía prenatal. Sí, es lo más importante en estos pacientes, el diagnóstico prenatal, porque si ya nos llegan con el diagnóstico, ya uno toma las medidas que deben de sernos regularmente. Tenemos que tener esa bolsita acá en la foto superior, el chilo. Pues en instituciones no contamos con la bolsita que debe ser, entonces regularmente lo que hacemos es vaciamos una bolsa de solución, ya sea de 500 mililitros regularmente, la vaciamos la solución y le damos la forma para que sea una bolsa protectora. Entonces, al momento de nacer, la colocamos en las asas y lo más pronto posible que pueda pasar ese paciente a quirófano es lo mejor. Entre más horas estén las asas expuestas fuera del abdomen, es más riesgo de sepsis y va a haber mayor inflamación. Y después el problema es, como están más distendidas las asas, hay más inflamación. A veces no se puede cerrar la pared abdominal. Entonces, a veces sí introducen las asas, pero tienen que esperar horas o unos 2 días más o menos para volver a pasar al quirófano para hacer el cierre. Entonces, más procedimientos, más riesgo de contaminación y más riesgo de sepsis. Entonces, entre más rápido sea ahora sí que el procedimiento y el abordaje quirúrgico es mejor para el paciente. El onfalocele consiste en una eventración del paquete intestinal en la zona umbilical recubierto de un saco de apnios y peritoneo. Se produce por el fallo del cierre de la pared abdominal debido a la no regresión del intestino a la cavidad abdominal entre la 10ª y 12ª semana de gestación. Esta entidad se acompaña frecuentemente de malformaciones asociadas. El 30% tiene una normalidad cromosómica, la más común es trisomía del 13, trisomía del 18 y del 21. Síndrome de Weiden-Beckenwich, síndrome de Turner o triploidia. Cuando la afectación es en la pared, en la parte superior se asocia con malformaciones en esternón, hernia diafragmática, pericárdicas, cardíacas, es conocida como la pentalogía de Cantrell. Pues esos tienen, en lo que se refiere a lo abdominal, tienen mejor pronóstico porque está recubierta los intestinos, ¿no? Pero, pues como ven, casi siempre está asociada a alguna cromosomopatía, ¿no? Ya no les mejora tanto el pronóstico. Y cuando el fallo es en el cierre es en la parte inferior, puede conducir a una estrofia vesical que consiste en la eventración del pared posterior de la vejiga por falta de formación de la pared anterior de la misma. El tamaño del onfalocele es variable, siendo las formas menos llamativas una herniación dentro del cordón umbilical, hasta las formas más extremas que puede producir un contenido intestinal en la bolsa del onfalocele. El tratamiento inmediato es la protección del onfalocele con las compresas estériles empapadas de suero fisiológico hasta la actuación quirúrgica. Si hubiese una rotura peritoneal, el tratamiento será como la gastroquisis. Pues sí, es como si hubiera nacido con gastrosquisis, ¿no? Entonces ya el abordaje es igual. Y eso sería todo. Muy bien, chicos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora. Doctora, en la Que ya gastrosquisis tendrías que esperarte, porque no se puede hacer alguna intervención cuando el bebé está todavía en la mamá, para que no haya irritación en los intestinos. Son extremadamente, tan grave. son extremadamente raras, bueno, escasas esas cirugías, ¿no? Yo creo que se hacen como en centros de alto nivel en el mundo. Pero así que digas, contamos en la localidad aquí con esas cirugías, no, sería como México, Monterrey, Guadalajara. Sí son cirugías complejas, ¿eh? Porque tienes que manipular, pues ahora sí que todo el intestino del bebé, no es nada más meterlo, sino se tiene que revisar, que explorar, a ver si no hay algún divertículo, una malformación o algo.
y ya irlo introduciendo y hacer que se pueda cerrar la pared. Entonces, sí, son complejas. No me pusiste ahí no sé si no venía, pero chequenlo, la mortalidad que tienen sí es alta. O sea, sí mueren niños de gastrosquisis, más que nada por la complicación, por la sepsis, que se agregan patógenos, sí, hacen sepsis, sobre todo son prematuros, pues ya se agregan ahí más factores de riesgo, pero sí tienen una mortalidad alta. Ok, ¿otras dudas, chicos? ¿Preguntas? Ok, entonces sería la próxima clase para el lunes. Mañana les mando el material para seguir avanzando con las clases y que vayan preparando los temas. Sería, nos toca, ¿quién sigue de exponer? Creo que ya tienen el tema de la próxima clase, ¿no? Creo que era otitis, faringoamigdalitis, ya había patologías de vía aérea superior. Sí, ya Entonces, estaban unas presentaciones. ahí para que me manden la expo y revisarla, porque pues sí hay mucha información, pero hay que unificar ahí los criterios nada más. ¿Vale? Bueno, chicos, espero ya para el lunes. Bueno, el martes me chance porque me van a mandar ya he estado recibiendo ahí sus carpetitas, sus cuadernitos, sus tablas que les pedí. Pero me falta más gente, entonces les di chance hasta el domingo, entonces ya reviso completo el lunes y ya el martes les doy la calificación. ¿Vale? Ok, doctora, gracias. Bueno, espero que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente. No salgan. Doctora, buen día. Estemos en verde, no es cierto. Bye bye. Bye. Bye bye.